juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor, juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con ustedes. Para disponernos a celebrar nuestra Eucaristía, vamos a pedir perdón por nuestras faltas. Apiádate, Señor, de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, al celebrar la festividad del Obispo de San Buenaventura, te pedimos que nos concedas aprovechar su admirable doctrina e imitar siempre su ardiente caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: Ay, Asiria, bastón de mi ira, vara que mi furor maneja. Contra una nación impía voy a guiarte, contra un pueblo que experimenta mi cólera voy a mandarte, para que lo saquees y lo despojes y lo pisotees como el lodo de las calles. Pero Asiria no lo piensa así, ni son estos sus planes. Su intención es arrasar y exterminar numerosas naciones, pues dice: con el poder de mi mano lo hice y con mi sabiduría, porque soy inteligente. He borrado las fronteras de los pueblos, he saqueado sus tesoros y como un gigante he derribado a sus jefes
como un nido al alcance de mi mano, alcancé la riqueza de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así cogí yo toda la tierra, y no hubo quien aleteara, ni abriera el pico, ni piara. Pero el Señor dice: ¿acaso presume el hacha frente al que corta con ella? ¿O la sierra se tiene por más grande que aquel que la maneja? Como si la vara pudiera mover al que la levanta, y el bastón pudiera levantar a quien no es de madera. Por eso, el Señor de los ejércitos hará enflaquecer a los bien alimentados, y le prenderá fuego a su lujo como se enciende la leña. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escucha, Señor, a tu pueblo. Escucha, Señor, a tu pueblo. Señor, los malvados humillan a tu pueblo y oprimen a tu heredad. Asesinan a las viudas y a los forasteros y degüellan a los huérfanos. Escucha, Señor, a tu pueblo. Y comentan: el Señor no lo ve, el Dios de Jacob no se entera. Entérense, insensatos, necios, ¿cuándo van ustedes a entender? Escucha, Señor, a tu pueblo. El que plantó el oído no va a oír, el que formó el ojo no va a ver, el que educa a los pueblos no va a castigar, el que instruye al hombre no va a saber. Escucha, Señor, a tu pueblo. Jamás rechazará Dios a su pueblo, ni dejará a los suyos sin amparo. Hará justicia al justo y dará un porvenir al hombre honrado. Escucha, Señor, a tu pueblo. Aleluya, 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 aleluya. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta lectura que acabamos de escuchar, la primera lectura del libro del profeta Isaías, nos presenta una situación dolorosa para el pueblo, pero a la vez algo que va a corregir a su pueblo. El rey ha hecho una alianza con Asiria pensando que se podía defender de otros pueblos que están queriendo hacerle guerra. Sin embargo, va a ser como la puerta que se va a abrir para poderse apoderar del pueblo que confía
propiamente en su rey y que confía en esta alianza que van a realizar con Asiria. Si nos fijamos un poco, tiene esta lectura dos aspectos importantes, dos visiones distintas. Una es la visión que tiene el profeta, que es la visión de Dios, en la que hace ver que Él es el Todopoderoso, en el que en Él se maneja la historia, no solamente del pueblo de Israel, sino la historia universal, la historia incluso del pueblo de Asiria. Y la otra parte es la visión humana, la visión que tiene el rey de Asiria, pensando que todo lo que se ha hecho es porque Él lo ha logrado con su inteligencia. Una visión que descarta completamente la acción de Dios. Y el profeta hace ver que propiamente lo que está aconteciendo no es porque es inteligente el rey de Asiria, ni es la finalidad de él, sino la finalidad de Dios es corregir a su pueblo ante lo que ha hecho. Que caigan en la cuenta de que no hay alguien más grande que su Dios, que es todopoderoso, que es el Señor de señores. De hecho, lo vamos descubriendo en el mismo libro del profeta Isaías. Se va descubriendo la majestuosidad y la grandeza de ese Dios y el poder que tiene ese Dios. Recordemos que en estos los días pasados, en las semanas pasadas, estuvimos escuchando tanto al profeta Amós como a otros profetas del Antiguo Testamento, menores incluso algunos de ellos, y que también están constantemente insistiendo en que el pueblo tiene que poner su mirada y su confianza en su Dios, más que en las cosas que ellos pensaban que les podrían dar seguridad, que vienen siendo estas alianzas que hacen con pueblos poderosos. Entonces, esta es una cosa muy interesante, ver que el rey, aun cuando él no sabe que es instrumento de Dios, sin embargo, el Señor va a manejar la historia de alguna manera para que su pueblo crea y vuelva otra vez a confiar en ese Dios, en su Dios. Dice por ahí un dicho que las personas que tienen éxito, si no están bien parados, pues el éxito los puede hacer caer, los puede hacer resbalar. Aquel que ha conseguido en su vida profesional, en su vida personal o en algunos otros campos, algunos éxitos, pues puede pensar que es solamente por su inteligencia. Y quizás sí puede ser a lo mejor por eso, porque el Señor le ha concedido esa inteligencia, pero no puede olvidar de dónde le proviene esa inteligencia, de dónde le proviene toda esa fuerza de su Dios. Y creo que lo primero que habría que agradecer es a Él por lo que se ha logrado. Algunos quizás sí lo hacen, incluso hasta de una manera pública, pero tendría que ser algo más bien de nuestro interior, ser algo que es entre Él y yo, propiamente, nuestra relación personal. El pueblo va a descubrir eso después, va a tener que regresar, no como la única opción que le queda, sino reconociendo que con Dios, su Dios es poderoso, su Dios es grande. Así también nosotros, desgraciadamente hoy en nuestros días, pues esto de que el hombre puede por sí solo, se va viendo mucho a veces en la misma tecnología, en los mismos avances de la medicina, en los mismos avances de la ciencia, y lo hace ver así como que Él es el que lo ha logrado porque Él puede y Él tiene la inteligencia para hacerlo. Eso es propiamente la soberbia humana y no reconocer la grandeza de su Dios. Esto mismo, si nos fijamos un poco, está con cierta tonalidad también en lo que escuchamos en el Evangelio. Jesús alaba a su Dios, a su Padre. Aquí es bien interesante porque la alabanza que hace Jesús hace resaltar precisamente la grandeza de ese Dios que escuchamos en la primera lectura. Casi siempre Jesús nos presenta a Dios como un Padre, una familiaridad que hay entre Él y el Padre. Y ahora lo presenta así grande, ¿verdad? Le hace una alabanza por eso que ha hecho Dios en la historia, en esta nueva historia en la que aparece Jesús como el que va anunciando el reino de Dios y haciendo realidad el poder de Dios entre los hombres. Y hace una alabanza precisamente porque no ha sido a los sabios ni a los letrados, a la gente estudiada,
a la que había sido revelada el gran misterio de Dios, sino a la gente sencilla, a la gente simple, a la gente que es como la preferida de Dios, porque de hecho, si vamos viendo todos los acontecimientos en las Sagradas Escrituras, el Señor se fija en el más pequeño, e incluso su propio Hijo nace como el más pequeño. Nace, precisamente se le anuncia a los pastores, se le anuncia a José y a María que van a ser padres. No es a los letrados, no es a los escribas, no es a los fariseos, a los jefes de las sinagogas o a los jefes de la religión, sino a la gente sencilla, a la gente simple. Como que ese va a ser el actuar, o ha sido más bien el actuar de Dios en toda la historia de la salvación, incluyendo en esta etapa en la que estamos con Jesús. El humilde, el sencillo, reconoce sus límites, reconoce lo que Él es y se abre ante el misterio, se abre ante la grandeza de lo que no puede ver incluso, pero que sabe que acontece, que sabe que sucede. Eso es lo interesante. Para nosotros un milagro viene siendo algo que rompe con las leyes naturales, así lo decimos nosotros, pero para un judío el milagro viene siendo el acontecer de Dios. Dios actúa, Dios acontece, Dios se hace presente en la realidad que está viviendo, Dios se hace presente en la situación en la que está caminando, en sus limitaciones incluso. Por eso la expresión que escuchamos de San Pablo, que entre más débil soy, más fuerte soy, él va por ese camino, porque él reconoce su límite, él reconoce lo que él es como persona y se abre ante el gran misterio de Dios. Eso es lo que el hombre va a ir descubriendo también hoy en la actualidad, e incluso hasta los mismos, vuelvo a insistir, que son soberbios en algún momento, pueden toparse con esto, la grandeza de Dios, y no le queda más que rendirse ante la grandeza de ese Dios. A veces cuando vivimos alguna limitación personal, alguna situación que no podemos controlar, como puede ser la muerte de un ser querido, o la enfermedad de un ser querido que vemos que no avanza, que sigue detenida su salud, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, recurrir al que es todopoderoso, decir, tú eres el Señor de la vida, tú eres el Señor de todo, y lo comprendo, lo entiendo. Creo que es bastante simple el que caigamos a los pies de Dios, pero muchas veces la misma soberbia nuestra nos lo impide. A veces nos aferramos, a veces queremos tener a las personas con nosotros, a veces incluso en algún momento queremos que salgan las cosas como nosotros pensamos, no solamente con el ser querido enfermo, a lo mejor en otras situaciones que vivimos, pero muchas veces es sentarnos y ver por dónde va mi camino, cuál es mi límite y cuál es también la grandeza de Dios ante lo que voy a vivir, ante lo que voy a pasar en mi vida. Claro que esto cuesta, no es algo fácil, esto es algo que se tiene que ir haciendo constantemente, y es como el niño que a veces reniega y grita y dice que odia a su padre o a su madre porque no le dan lo que él quiere, pero cuando ya pasa el tiempo él se va a dar cuenta que eso que aconteció en ese momento era lo que no convenía para él, y lo que los papás estaban insistiendo era en algo que era mejor, pero en ese momento quizás no lo va a contemplar, no lo va a ver, quizás va a tener que pasar un poco de tiempo. Así también en lo que vivimos, en lo que acontece en nuestra vida, en el momento quizás no se va a ver claro qué es lo que pasa, pero más adelante quizás podemos comprender un poco cuál es el plan de Dios, qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Ese es el camino pues que nos propone el Evangelio, es el camino también que nos propone la primera lectura, descubrir la grandeza de Dios, rendirme ante sus pies, agradecer por lo que he logrado durante el día, cada día que puedo llegar a mi casa, llegar con la familia, los que están casados, llegar con su esposa, llegar entre comillas con el éxito del trabajo, aunque había habido cansancio, y decirle al Señor gracias, gracias por lo que he logrado, gracias por lo que he construido en este día. Así pues, los invito a que en este momento, en esta Eucaristía, que es acción de gracias, le digamos al Señor gracias por el día que está por terminar, y te ofrecemos el trabajo que hemos realizado durante este día.
santifica, bendice a nuestras familias, a nuestra parroquia. Oramos un momento en silencio. Pidamos, hermanos, al Señor que su Espíritu ore en nosotros y con nosotros. Y digámosle confiadamente, te rogamos, Señor. Por la Iglesia, para que el Señor la guarde y salve a su pueblo, roguemos al Señor. Por los agricultores, para que les dé cosechas abundantes y acompañe a los que están de viaje, roguemos al Señor. Por los agonizantes, para que los visite y cuide de los que sufren, roguemos al Señor. Por los aquí presentes y por las personas que se encuentran en sus hogares, para que nos infunda deseos de vivir santamente y sacie nuestro afán por mejorar, roguemos al Señor. Para que siguiendo las enseñanzas de San Buenaventura tengamos hambre de la sabiduría divina y deseo de comunicarla a nuestros hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas y cada una de las intenciones que ustedes han presentado para esta misa, especialmente en las intenciones del Santo Rosario y en las que han puesto ahorita en la página, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Derrama, Señor, en nuestros corazones el don de la caridad y concédenos los bienes que te hemos pedido para que, viviendo confiados bajo tu protección, te busquemos con todo el corazón y cumplamos fielmente tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al altar
Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira favorablemente, Señor, las ofrendas que te presentamos en tu altar en esta festividad de San Buenaventura, para que nos alcancen tu perdón y den gloria a tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Buenaventura, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y coman y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Constancio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. La paz. La paz.
Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han sido invitados a participar en la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, venid a mí al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Alimentados por estos sagrados misterios, Señor, te suplicamos humildemente que, ejemplo de San Buenaventura, nos esforcemos en profesar lo que él creyó y en poner en práctica lo que enseñó. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. San Buenaventura fue un obispo cardenal, incluso, que murió en el Concilio de Lyon. Es un franciscano, es doctor de la Iglesia, por eso celebramos este día su enseñanza. Se esforzó por estudiar algo sobre teología, bastante pues, sobre teología, y también la historia de San Agustín, por ahí un poquito, y dio por ahí unas indicaciones en una experiencia espiritual que me parece que se llama el camino espiritual, siguiendo las enseñanzas de San Agustín, aunque no era propiamente su fundador. De hecho, él escribe también la historia de San Francisco de Asís, San Buenaventura. Entonces, para tomarlo en cuenta y pedir por los hermanos franciscanos que están en la tercera orden franciscana y que están aquí en nuestra diócesis, pedirnos por ellos también. Pues le seguimos recordando que estamos en nuestras actividades y pues estamos en la venta de las hamburguesas. Todavía llevamos muy poquitos pedidos, esperemos que por ser miércoles y que jueves, viernes tengamos muchos más pedidos. Recuerden que estas actividades son para solventar los gastos de la parroquia, los servicios, la luz, el agua, la nómina de nuestros empleados. Este mes tenemos que pagar el seguro de nuestros empleados, llega bastante alto este mes, entonces pues tenemos bastantes gastos para que por favor ahí puedan ayudarnos y también a comprar y también pues a compartir la información. Pasen la voz y los esperamos el domingo. Recuerden que las hamburguesas salen muy ricas, hamburguesas al carbón, 55 pesos la hamburguesa y su refresco. A vivir lo que aquí hemos celebrado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Love.